Después vemos, Bien, ahí lo están grabando. sí, ahí lo están grabando. Se entrecorta, dice alguien que escucha a Pedro. Ya, Ahí se escucha, Pedro. Mandanos un mensaje, un chat, para saber, a ver si estás está escuchando bien. desconectado Pedro. Pedro está desconectado. Ah, sí. Ah, Sí, ahí está, conectar con el audio, Pedro Gallegos. ajá. Ahí está. Ahí, Pedro, estás muteado. Decime algo, por favor. Bueno, capaz que no me escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se ahora sí escucha, Pedro, muy bien. se Sí, escucha sí, bien, Pedro, ahí. sí, se escucha perfecto. Antes estaba Bueno, entrecortado. claro, No sé si leíste en el chat, pero ahora se escucha más, se puede escucha ser, bien. puede ser, puede ser. Igual va a tratar Juan de organizar un poco. Yo estoy en un lugar muy lejos, estoy al norte de Bahía, en Brasil, y tengo muy mala señal, por eso va a dirigir Juan la batuta para estar seguro que no. Por ahí soy yo el que se entrecorta o el que no me escuchás bien. No, se oye bien, ¿eh? Bien. Ok, vamos a esperar unos 5 minutos entonces. Sí, 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 cómo no. Bueno, debes estar ahí muy a disgusto tú, Carlos, ¿ah? Sí. Pero vos sabés que Con esas habitualmente, playas de aguas cálidas. sí, habitualmente hace un calor aceptable en esta época, alrededor de 28 grados. Y no es ¿Ya? así, ¿eh? Estamos en 23, 24, 20. Hace 2 días que llueve. Este, bueno, en fin, igual es muy agradable, por supuesto. No vamos Pero la, llu- a despreciar pero la situación. la lluvia ahí hasta la lluvia es agradable. Sí, sí, llueve, para, llueve. Pero sí, igual es muy agradable. Pero habitualmente hace mucho calor. O sea, hace un lindo calor en el invierno para nosotros, para los argentinos, ¿no? Es un calor muy agradable que no está tan así. Aunque en Buenos Aires, en Argentina, está haciendo mucho frío. En Buenos Aires me contaban que Sí, hacía mucho frío estos días, ¿no? sí, sí, allá ¿Usted está ahí, efectivamente. ¿Está ahí, doctor? ¿Usted en Buenos Aires ahora? Sí, un frío muy intenso. Ayer durante todo el día estuvo debajo de 8 o 7 grados y 3 prácticamente debajo de cero en la noche, así que Claro, fue bravo porque hay viento y entonces ya se siente. claro, claro. Bueno, parece que la naturaleza y otras cosas golpean fuerte a la Argentina. Sí, varias cosas, Eh, varias cosas. Somos como una de esas bolsas de arena de boxeadores, ¿no? Que de un Claro, lado, del otro, de un lado, del otro, reciben golpes golpe bajo, golpe alto. porque sí, porque no, por cualquier cosa, golpes. Sí, 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 sí. Tiempos difíciles. Pero bueno, de alguna forma tenemos una esperanza a fin de año. Vamos a ver si hay unas elecciones democráticas, veremos qué pasa. Eh, Hay que tener fe y esperanza, otra no nos queda, si no. Sí, claro. Bueno, cuando uno tiene los años que tiene, ya las vivió todas, así que Me y imagino. se sabe que de una mala aparece otra buena, así que bueno, ya sabemos. Los jóvenes resulta más difícil entenderlo, pero Claro, claro, claro. Sí, 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 tiene razón, doctor. Sí, sí. Ahí está, entró César, me parece recién. Ya. Sí, sí, está César, está Martín, está Pedro. Está Daniel Schoenfeld. Hola César, ¿cómo estás? Hola. Bueno, esperemos hasta las 20:10, ¿les parece? En 2 minutos Sí, más le damos. bueno, bueno. Doctor Cardinal, y si quiere probamos su presentación. ¿Qué le parece? si quiere ya comparto pantalla. Ya, ahí Autorizarlo a compartir. Ahí está. eso. Ahí está, ¿no? Sí,
Perfecto. Colóquelo en modo presentación, doctor, a ver, Ahí para está. ver cómo... perfecto, perfecto. Hay mucho material interesante en su blog, ¿eh? Sí, usted cree. Hay mucho material. Así que es un buen material de estudio ese, una buena biblioteca. Sí, sí, creo que no solamente es extenso, sino que hay partes que son básicas para aquellos jóvenes que se inician, ¿no? En el mundo de la medicina del sueño, antes que pasar a la droga de los movimientos inquietos o a la ventilación con CPAP o a los tratamientos específicos de una determinada patología de sueño. Yo creo que lo más conveniente sería poder leer y estudiar lo que está publicado ahí del doctor Cardinali, ¿no? Sí, Comprender bien, realmente de entrada y de mover, porque querer entender con los años cómo funciona, es tarde, no es lo mismo. La forma de pensar los claro. pacientes creo que es poder comprender realmente esos gráficos que tienen esos circuitos tan claritos que todos conocemos, ¿no? Yo recomiendo que aquellos que se inician deberían pasar primero por ahí. Me parece, es simplemente una opinión. Bueno, usted dirá, Muy bien. Juan, si arrancamos. ¿Cómo no? Adelante, doctor Daniel Sí, Cardinali. ya, Presentalo, por arranquemos favor, nomás, Juan. Ah, te profesor. escuchamos, Sí, Juancho. yo voy a presentar Sí, sí, adelante. al profesor. Bueno, buenas noches a todos. Por fin tenemos nuestra reunión de departamento de sueño de ALAT y vamos a escuchar la conferencia que quedó inconclusa del doctor Daniel Cardinali, quien está vinculado al Centro de Neuropsiquiatría y Neurología de la Conducta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Cardinali es un investigador de vasta trayectoria en el área de sueño y particularmente en el tema de la melatonina. Ahora el doctor Cardinali ha tenido la amabilidad de preparar una exposición relacionada con la cronofisiología del sueño. Como ya la mayoría de los que están aquí presentes conocen el temario de nuestra reunión, solamente les quiero decir que el doctor Cardinali le hemos pedido que se acote la presentación a unos 20 minutos para poder después entrar a una ronda de preguntas y respuestas, porque después de la presentación del doctor Cardinali vamos a presentar los avances en pediatría, medicina del sueño pediátrica, que está a cargo de la doctora Lidiana Ávila y de la doctora Élida Dueñas, quienes espero que se conecten pronto. Así que, doctor Cardinali, por favor, dejo con usted a la audiencia. Bueno, buenas noches. Le agradezco al doctor Franceschini y al doctor Carrillo esta invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dejar espacio a todo el resto de la actividad de esta noche. Lo que yo voy a presentar, e incluso probablemente más de eso, lo podrán bajar de esta página de internet que estoy aquí marcando, donde está la presentación completa. Bien, la pregunta, como siempre, cuando uno está delante del sueño es: ¿qué es el sueño, no? Es heterogéneo, es activo, es rítmico, es más que un proceso neurológico. Y cada una de estas cuestiones es todo un punto complejo. La heterogeneidad del sueño está dada por el hecho de que hay dos tipos de sueño: un sueño lento, tiene una configuración determinada homeostática, un sueño de movimientos oculares rápidos, y este ciclo de aproximadamente 90 minutos se va repitiendo unas 3, 4 o 5 veces en la noche. Por otro lado, el sueño es activo, lo sabemos desde
los orígenes de la neuroimagen funcional y aún antes, cuando se hacían técnicas muy laboriosas de medición de consumo de oxígeno, sabemos que en la vigilia hay una actividad cortical y subcortical determinada, que en el sueño lento se suprime de manera muy importante las dos localizaciones que menciono, con una caída en el metabolismo de aproximadamente un 20-25%, y en el sueño REM, sueño paradojal, aparece una actividad subcortical vinculada con el sistema límbico casi más intensa que en la vigilia, coincide con la actividad onírica, y la actividad cortical está disminuida de manera importante porque estamos en el sueño. El sueño, por otro lado, es el resultado de dos procesos: una deuda que se va acumulando durante el día y una propensión a pagar esa deuda, que es muy intensa en la mañana y menos intensa alrededor del final del día. Y aquí aparece una señal que es la melatonina, de la cual voy a hablar mucho en esta presentación, que abre las puertas del sueño. Y muchas veces uno dice, eso es medio poético, pero no es tan poético. Si yo me acuesto a dormir una siesta en este momento, a las 5 o 6 de la tarde, a la hora probablemente esté despierto. En cambio, si yo hago la misma conducta alrededor de las 9, 10 de la noche, ya consolidamos un sueño de varias horas. Es decir, la propensión al sueño cambia de manera importante por la presencia de la melatonina. Y un hecho extremadamente importante que no podemos dejar de vista, perder de vista, es que el sueño en realidad es mucho más que un proceso neurológico. Implica un proceso homeostático con un predominio en la vigilia del sistema simpático, un predominio en el sueño lento del sistema parasimpático, y esta actividad muy curiosa del sueño REM, en el cual perdemos el control autonómico durante el periodo que estamos experimentando esta actividad cerebral, y esto tiene mucho que ver con evitar actuar el sueño, la ensoñación, que se da de manera muy importante en este momento y que tiene que ver con los mecanismos de la memoria. Una sociedad que reduce las horas de sueño produce un aumento de esta configuración simpática con una cantidad de elementos de comorbilidad que configuran todas estas comorbilidades: síndrome metabólico, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular, que encontramos en muchísimos de nuestros pacientes con insuficiencia del sueño. Hay una reducción del sueño lento, y el sueño REM está afectado solamente en una pequeña parte que tiene que ver con la memoria solamente. ¿Por qué importa un enfoque cronobiológico del sueño? Por esta realidad que estamos viviendo. Una sociedad iluminada, que ilumina la noche de manera intensa. Si uno mira nuestro continente, aparece acá un fenómeno que es muy interesante, y es que la actividad de las flotas que llevan el calamar de las aguas del mar argentino, que es básicamente una caza por aumento de iluminación de los cardúmenes, tiene una intensidad de luz que supera, por ejemplo, a Buenos Aires, o que supera a San Pablo. O fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Que es esta realidad que, por supuesto, aparece solamente en las épocas de la caza del calamar en nuestras aguas. Otro elemento muy importante es el uso de los medios de comunicación, y es evidente que nuestro mundo ha perdido esa naturaleza de día y la noche, y entonces uno puede hacer una distinción entre
aquel ambiente natural inicial en el cual la noche comienza cuando el sol cae y el día comienza cuando el sol sale, a un ambiente industrial en el cual la exposición a la luz solar es muy débil, la exposición a la luz interior es muy intensa, y esto lleva a que haya esta sociedad 24 horas, 7 días a la semana, con una fuerte, diríamos, influencia desincronizadora del sueño. El reloj circadiano puede, dentro de ciertos términos, equilibrar esta situación con retardos o con adelantos de fase. Si yo lo pongo en términos de la actimetría, uno podría imaginar que en condición de ambiente rural, la actimetría tiene una secuencia que es lógica de día a día y más o menos la misma, mientras que en las sociedades modernas tenemos un fin de semana en el cual tenemos un reposo mucho más largo para recuperarnos de los días de semana en los cuales hay una restricción del sueño. Y este esquema festoneado del sueño es lo que se llama jet lag social y es un elemento importante presente en nuestras poblaciones. Cuando la fuerza del sincronizador ambiental no está, nuestro ritmo circadiano sigue un curso de libre curso porque el reloj se acerca más a las 25 horas que a las 24 horas. En realidad, la luz de la mañana cada día es la que regula exactamente nuestro ritmo, exactamente 24 horas. Esta situación de desincronización lleva a desincronización interna que está en la base de la patología. Y hoy prácticamente no hay entidad aguda o crónica que no tenga una situación de desincronización demostrable, y esto se extiende a prácticamente toda la patología que vemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, estos son 2 estudios en pacientes oncológicos en los cuales la función circadiana está bien mantenida en un grupo con un porcentaje de sobrevida a los 2 años mucho mayor que en el grupo que está disrupcionado con jet lag social, etcétera, producto de esta sociedad. Y lo mismo ocurre cuando uno toma calidad de vida en otro estudio en el cual se ve también esta realidad. Cuanto más fuerte es nuestro sistema circadiano, más sanos estamos y más, diríamos, podemos superar la cantidad de desafíos que hoy la vida contemporánea nos exige. Entonces, la desincronización tiene causas demostrables, la fase aguda o crónica de la mayoría de las patologías, el sueño insuficiente, y esto está indicado por la alteración del marcapaso central y su efector, uno de ellos hormonal, que es la secreción de melatonina. La sintomatología es amplia, el insomnio juega un papel muy importante, pero hay una cantidad de comorbilidades que acompañan a esta desincronización, y el tratamiento es simple. Es un tratamiento que aumenta la sincronización y la amplitud de nuestro oscilador circadiano. Y ese tratamiento debe, en principio, acompañar a todo tratamiento específico. Y este es un punto que quisiera enfatizar. O sea, yo no debo tratar solo la hipertensión arterial, sino la hipertensión arterial con la desincronización que acompaña a esa situación. Y ese tratamiento cronobiológico implica la luz solar en las horas de la mañana. La exposición a la luz solar no significa que tenga que salir a tomar sol, sino tener elementos que me permitan exponerme, por ejemplo, caminar en un espacio abierto, etcétera, y la utilización de la otra señal contrapuesta que es la melatonina
como coadyuvante. Y en este sentido lo llamamos coadyuvante porque acompaña en una enfermedad aguda o crónica al tratamiento específico. Y ese acompañamiento del tratamiento específico lleva de una manera acabada a la recuperación ad integrum de nuestros pacientes. ¿Cuál es la base de este sistema? No hay determinación fisiológica que no tenga un ritmo de 24 horas en una persona que está sincronizada adecuadamente con su sueño y vigilia. Y lo que cambia, y acá está expresado en cada momento, es el máximo que vemos, y este mapa de máximos o mapas de fase son de alguna forma la quinta esencia de la salud. Cuando esto funciona, nuestro sistema homeostático está funcionando adecuadamente. La patología tiene también una expresión circadiana determinable y esto es un tema de mucho interés porque yo puedo actuar con más eficacia conociendo estos mapas de expresión y por eso nace la cronomedicina que tiene por un lado la cronopatología, por otro lado la cronofarmacología y como tercer componente drogas como la melatonina, que es el prototipo de los cronobióticos que me permite trabajar sobre el sistema. ¿Cómo trabaja este sistema? Hoy sabemos que el código cronobiológico es tan universal como el código genético. Y esto está indicando que está presente en, por ejemplo, moscas o en mamíferos con una constitución bastante semejante en uno y en otro. Y esto es una prueba muy importante, lo mismo que el código genético de la evolución en nuestra biología. El reloj implica factores de transcripción que salen del núcleo, vuelven a entrar, generan proteínas del reloj, que salen también del núcleo y con una periodicidad de aproximadamente 24 horas retroalimentan a este sistema generando este ciclo que, como decíamos, es de aproximadamente unas 25 horas en condiciones de ausencia de sincronizadores. Como el reloj de los viejos que conocemos, en los cuales había engranajes que acompañaban a este sistema, sabemos que hay otros engranajes que tienen el llamado, en este caso, ciclo secundario, que le da precisión al sistema. Y este sistema controla prácticamente todos los ritmos metabólicos que antes mencionaba. Esto se ha complicado un poco más en este último tiempo, porque sabemos que hay un ciclo primario, un ciclo secundario y otros ciclos, por lo menos dos más independientes génicos, que tienen mucho que ver, insisto, con esta similitud de nuestros relojes, los viejos relojes, en los cuales cuanto más engranajes había, más precisión era la que teníamos en estas máquinas. Sabemos que la luz es el principal agente que ajusta exactamente 24 horas nuestro ritmo circadiano. La luz actúa a través de la retina con una proyección retino-hipotalámica al hipotálamo y sobre todo al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el reloj central, y que a través de la melatonina, del cortisol y del sistema nervioso autónomo regula los trillones de relojes que están presentes en las células de nuestro organismo y que necesitan esa regulación para funcionar adecuadamente en prácticamente todos los ritmos que tenemos acá. Pero esta vía óptica no es la vía óptica que usa conos y bastones y que tiene que ver con la visión conductual. Es una visión endocrina que utiliza fotorreceptores que son células ganglionares modificadas y que tienen un viejo, muy antiguo
genéticamente pigmento, que es la melanopsina, y que funciona de esta manera. Acá no son los conos inversones, insisto, sino estas fibras ganglionares en la periferia de la retina que dan origen al haz retino hipotalámico y son la base de la visión endocrina de la luz. ¿Y qué queremos decir con eso? Que estos relojes, por ejemplo, son muy sensibles a la luz del azul, y este es uno de los problemas que tenemos hoy con la gran mayoría de los LEDs que emiten en este rango del espectro y que son poderosos desincronizadores de nuestros ritmos circadianos. Y quiero mostrar un caso que muchos años atrás pudimos ver cuando recién se introdujo la melatonina como medicamento en la Argentina. Nos vino a ver un ingeniero que de 52 años en ese momento, que había tenido la tremenda desgracia de ser enucleado bilateralmente por un retinoblastoma bilateral. Francamente, una situación tremendamente desgraciada. Esta persona tenía ceguera absoluta. Él había oído hablar de este tema de la melatonina y los ritmos, y como era un ingeniero, llevaba un registro de su actividad, y esta actividad puede verse día a día cómo se manifiesta en este curso libre. Nosotros le propusimos, en ese momento ya se sabía que la melatonina como cronobiótico podía ser muy útil en estos pacientes. Le propusimos darle melatonina, pero también le dijimos, le vamos a dar en otro momento placebo. Él inmediatamente se dio cuenta cuando recibía la melatonina e inmediatamente se dio cuenta cuando recibía el placebo. Ahora fíjense, esta persona vivía con su familia, comía lo que comía su familia, escuchaba lo que escuchaba su familia, olía lo que olía su familia, pero sin embargo tenía este cuadro de desincronización que hacía que una hora cada día se retrasara su reloj y que a los 14 días esté exactamente en fase y esté durmiendo durante el día y despierto durante la noche, para 14 días después volver a sincronizarse a la misma situación. Evidentemente la luz es un agente fundamental que fue reemplazado acá con este recurso de la melatonina. Y esto lo lleva a los cronobióticos, que son agentes capaces de sincronizar el reloj circadiano, y la melatonina es el prototipo. Acá están enumeradas las condiciones de un cronobiótico ideal. Sabemos hoy que hay cronobióticos directos que se unen a un elemento del mecanismo molecular del oxidador, por ejemplo, caseína quinasa, criptocromos, interactores de alguno de los factores de transcripción. Estos son moduladores, moléculas pequeñas, todavía no están incorporadas a la farmacopea, pero están siendo exploradas muy activamente. Y hay cronobióticos indirectos que afectan la expresión de los genes circadianos a través de mecanismos de otro tipo. Y la melatonina es uno de estos agentes naturales presente en nuestro organismo que actúa a través de un compuesto que es la sirtuina 1, que pertenece a la familia de las sirtuinas, que son compuestos de muy grande interés biológico. Hay otros inhibidores específicos, inespecíficos, indirectos, diríamos, pero en la práctica lo que se ha incorporado es la melatonina, y la melatonina a través de la sirtuina 1 es capaz de afectar este reloj, y sobre todo el factor de transcripción bimol, sobre el cual la melatonina tiene una acción demostrable. Nosotros hemos trabajado en parte con esto y lo hemos resumido de esta manera. Sabemos que la melatonina es capaz, a través de la sirtuina 1, de regular sobre todo el bimol, el primer factor de transcripción, y participante en todos los ciclos que yo mostraba genómicos previamente.
Pero además, a través de la sirtuina 1, la melatonina es antiinflamatorio porque sobre todo afecta la transcripción del factor NF-kappa beta. Es antimitótico porque actúa sobre el P53 y tiene que ver con la producción de radicales libres y activación de la mieloperoxidasa, etcétera, a través de otros mensajeros. Y sabemos que esto está muy vinculado al efecto melatonina-sirtuina que acá mostramos. Y siguiendo un poco con esto, aquí está mostrado esta acción que en definitiva se acompaña de la inhibición de este factor de transcripción. Y sabemos que este factor bimol actúa de manera importante en el caso de la melatonina porque hay muchos aspectos de la fisiología del bimol que estoy enumerando aquí y que ustedes pueden ver en detalle en el PDF que antes mencionaba. La administración de melatonina aumenta esta vía de manera importante y sabemos que juega un papel a través de esta vía en muchos fenómenos que tienen que ver no solo con los probióticos, sino también con la citoprotección. Y esto es importante, perdón, en el caso de la neurodegeneración. En la neurodegeneración tenemos un efecto demostrable de la melatonina que voy a mencionar brevemente hacia el final y que tiene que ver precisamente a través de su acción con la sirtuina en aspectos que hacen al sistema de remoción cerebral de productos tóxicos, el sistema linfático cerebral, a la neurodegeneración y aspectos vinculados al reloj celular. Bien, la melatonina es cronobiótico, la melatonina es hipnótico, la melatonina tiene componentes citoprotectores. Veamos primero el interés que hay. La melatonina, esto está simplemente buscado hace pocos días. Busqué en el PubMed aplicando como filtro metaanálisis, reviews sistemáticos, cuántas publicaciones se han dado a lo largo de los años. Fíjense ustedes, son 1810 artículos y en el 2023, por lo menos hasta hace unas 2 semanas atrás, había 92 artículos que hablaban y revisaban el tema melatonina y sueño. Pero todavía se debate cómo actúa. Afecta principalmente la latencia del sueño, promueve el sueño mediante un efecto cronobiótico. Los receptores MT1 y MT2 de la melatonina están ubicados en los núcleos supraquiasmáticos, promueve el proceso S del sueño por receptores MT2 en áreas que tienen que ver con el sueño lento, y esto es muy importante para el efecto hipnótico, y además actúan sobre el sistema orexinérgico del hipotálamo lateral, y esto tiene mucho que ver para la coordinación de la homeostasis energética. Si uno mira en un gráfico donde se enumeran los núcleos activos en la vigilia, que son núcleos del tronco encefálico, como ustedes saben, de varios neurotransmisores, la presencia de receptores de melatonina se detecta allí. Cuando uno mira los núcleos de transición, el núcleo supraquiasmático, ve que también allí están los receptores de melatonina. En los núcleos activos como el área ventrolateral preóptica o los núcleos reticulares talámicos del sueño lento está también el receptor de melatonina. En la transición de sueño lento a sueño REM, que tiene que ver con la sustancia gris periacueductal, están los receptores de melatonina. Y por último, en los núcleos activos en sueño REM también lo está. Y esto es lo que explica esta pluralidad de efectos de esta sustancia. En los núcleos de transición tienen que ver con la entrada al sueño, como antes mostraba. En los núcleos activos del sueño lento es su rol como hipnótico, y en los núcleos activos de la vigilia tiene que ver con la homeostasis energética que antes planteaba. Y esto ha sido muy bien estudiado en ratones en los cuales
se eliminaba uno de los dos receptores de melatonina o ambos receptores de melatonina y se medía la duración del sueño lento, del sueño REM y la duración de la vigilia. Y esto, los resultados aquí indican que los receptores MT2 están mayormente involucrados con la regulación del sueño lento, los MT1 están mayormente involucrados con la regulación del sueño REM. Y entonces la melatonina juega un papel muy interesante como reloj circadiano de la longitud de la noche. La longitud de la noche está expresada biológicamente por la secreción de melatonina de la glándula pineal. Y justamente como esa longitud de la noche cambia en el verano y en el invierno, la melatonina también es un elemento fundamental en el calendario circadiano para la expresión de los ritmos estacionales en salud y en enfermedad. Y la melatonina hace lo opuesto de la luz. Si yo en esta curva diaria de temperatura corporal aplico una luz en la primera parte de la noche, el reloj se atrasa y el sueño es más tardía en los días subsiguientes. Si aplico una luz en la segunda parte de la noche o en el comienzo de la mañana, el sueño se vuelve más temprano y esto es lo que hace que en cada uno de nosotros la luz de la mañana nos adelante el reloj de 25 a 24 horas cada día para ajustarnos nuestro ritmo circadiano. La melatonina hace lo opuesto y por eso cuando yo sumo luz en la mañana y melatonina en la tarde, tengo un efecto cronobiótico bien fuerte. Eso puede verse aquí representado con las dos formas que uno puede obtener hoy comercialmente de la melatonina. La liberación extendida, que comercialmente se conoce, salvo en Chile, con el nombre de circadina, en Chile es el Vigizón, y la melatonina de liberación rápida, que es el suplemento dietario que se consigue en varios lugares. ¿Qué es lo que uno tiene con esta melatonina de liberación extendida? Que el adelanto de fase que da en la primera parte de la noche es neutralizado por el retardo de fase de la segunda parte de la noche. Por lo tanto, el efecto cronobiótico es pobre, pero tiene un fuerte efecto hipnótico y esto es de mucha utilidad, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, en insomnio infantil, en el autismo, por ejemplo, esto tiene una importancia y un uso muy importante. En cambio, la melatonina de liberación rápida tiene un efecto de adelanto de fase muy fuerte y carece de ese segundo efecto neutralizador y por lo tanto es un poderoso cronobiótico. Y en ese sentido es un pobre hipnótico. Por eso el hipnótico, cuando yo pretendo tener liberación extendida, en este caso busco un efecto hipnótico, como por ejemplo cuando quiero sacar a uno de mis pacientes de un consumo exagerado de benzodiazepinas, la melatonina de liberación prolongada es muy útil. En cambio, cuando yo tengo que lograr, por ejemplo, un adelanto de fase en un cuadro de retardo de fase, en mis pacientes el efecto de liberación rápida es mucho más adecuado. Y tengo una situación posible, que es combinar las dos. Y esta combinación no debe dejarse de tener en cuenta cuando yo quiero tener el efecto cronobiótico que logro con la melatonina de liberación rápida y el efecto hipnótico que logro con la melatonina de liberación prolongada administrados en este momento. El uso clínico de la melatonina hoy implica la liberación rápida, implica la liberación extendida y por otro lado debe tenerse en cuenta que la melatonina como producto aceptado, registrado, puede ser pasible de prescripción magistral fuera de prospecto y existe, creo que en todos nuestros países, una reglamentación que permite que el médico pueda
hacer uso de esta estrategia cuando lo considera adecuado. Yo no voy a extenderme mucho más para no interferir con sus actividades. Quisiera decirles que hay varios metaanálisis que ustedes podrán ver en esa presentación que sostienen el efecto de la melatonina demostrable. Hay consensos que son, a mi criterio, mucho más útiles que los metaanálisis porque implican la opinión de los expertos en estos temas. Hay varios consensos europeos, internacionales, que sostienen que la melatonina es el primer elemento de tratamiento del insomnio en individuos de más de 55 años y allí la melatonina de acción prolongada tiene un lugar muy interesante. Pero hay otro aspecto que quiero referirme, si ustedes me permiten, voy a ir a esta realidad que a mi criterio es de mucho interés, y es que si bien el sueño es un elemento fundamental y target de la melatonina, hay un hecho que acompaña la acción de la melatonina, sobre todo en dosis altas, que es su capacidad antiinflamatoria, y es el antiinflamatorio junto con los endocannabinoides y con la angiotensina 1,7, una reserva antiinflamatoria de mucha importancia que juega un papel causal cuando no funciona adecuadamente en este proceso de metainflamación, inflamación subclínica, que hoy está prácticamente en la base de toda la patología de lo que se llama enfermedades no comunicables. Y justamente en ese sentido están las enfermedades pulmonares, la diabetes, lo metabólico, la neurodegeneración, las alteraciones cardiovasculares, por supuesto, y el cáncer también. Y por eso es que nosotros enfatizamos fuertemente que para el tratamiento específico debe existir acompañado el tratamiento cronobiológico adyuvante. Y en ese sentido juega un papel muy interesante. Acá está representado en la enfermedad de Parkinson, de este lado la enfermedad de Alzheimer, y sabemos que hay pródromos en el Parkinson bien demostrables que no tienen nada que ver con la aparición del cuadro muscular que se da aquí en este equivalente de hora cero, que son disfunciones olfatorias, constipación y sobre todo esta sigla que es REM Sleep Behavior Disorder, que son los desórdenes asociados con el sueño REM. Y este desorden asociado con el sueño REM, donde el paciente actúa su sueño, es el pródromo hoy demostrable de la sinucleinopatía, y se sabe que hay aproximadamente unos 10 años para que finalmente aparezca la sinucleinopatía expresada completamente, que es la enfermedad de Parkinson. En este periodo yo puedo hacer una protección, neuroprotección, y no puedo olvidarme de este paciente. Cuando me muevo ahora a la enfermedad de Alzheimer, nosotros sabemos también que el pobre sueño es un pródromo importante que debe ser mirado desde el punto de vista circadiano, y que aquí también, y en esto tenemos experiencia personal amplia, cuando uno actúa a nivel de la disfunción cognitiva moderada, es capaz de frenar la evolución a la patología florida de la demencia. Y en ese sentido, la melatonina es una expectativa extraordinaria. ¿Por qué? Porque estando aquí, la evolución que lleva a la enfermedad de Alzheimer, que es básicamente el depósito de proteína tau y de beta-amiloide, o a la enfermedad de Parkinson, que es el depósito de alfa-sinucleinopatía, tenemos evidencia experimental que demuestra que cuando está florido el cuadro, la posibilidad de neuroprotección es pobre,
que existe cuando el cuadro está empezando, sobre todo en el caso de la enfermedad de Alzheimer, es demostrable y hay coincidencia por muchos estudios que la melatonina es muy útil para frenar la evolución y que probablemente tenga una intensa actividad cuando podemos mezclar, diríamos, con los tratamientos, con los cambios higiénicos de vida y de que vemos en nuestros pacientes, la calidad de sueño, etcétera, una persistente acompañamiento con el tratamiento cronobiológico. Bueno, muy bien, quiero dejar acá para estar, por supuesto, dispuesto a todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cardinali. La verdad es que ha sido una excelente presentación, muy estimulante. Quisiéramos ahora dejar paso a unos minutos para preguntas y respuestas. ¿Ya? Doctor César Liendo, por favor. Profesor Cardinali, realmente muy interesante su presentación. Hace muchos años que yo he aprendido que un efecto cronomodulador para la melatonina tenía que ser dada a las 4 de la tarde, pero para un efecto producir sueño había que tomarlo a las 9 o las 10 de la noche. Pero realmente nadie me ha explicado, como lo ha hecho usted hasta ahora, a qué se debe esta diferencia. Yo trabajo acá en Estados Unidos y existe acá un producto que se llama REM Fresh, que tiene un mecanismo de acción rápida y un mecanismo de acción demorada. Digamos, ¿a qué hora del día usted recomienda dar el producto REM Fresh o el producto de melatonina de acción demorada? Interesante lo que dice doctor Liendo. La estrategia de las dos melatoninas es muy adecuada cuando yo quiero mantener una acción cronobiótica además de la acción hipnótica. Con la melatonina de liberación rápida, la acción hipnótica es muy fugaz. Con la melatonina de liberación prolongada, la acción cronobiótica es muy fugaz. En ese sentido, si yo lo que quiero es hacer un adelanto de fase en una persona que tiene una tendencia a dormirse muy tarde, las 4 de la tarde, 5 o 6, nunca estaría a las 4 probablemente demasiado temprano, pero alrededor de las 6 de la tarde es la estrategia adecuada para este cuadro circadiano de retraso de fase del sueño. Ahora bien, la gran mayoría de la gente no necesita esa estrategia y yo en ese caso, con esa preparación que usted señala, no veo ningún inconveniente en mantener la hora usual del sueño como administración. Gracias. La otra pregunta es, en los pacientes que son ciegos y que tienen un free running system, ¿no? Aparentemente en el slide que usted presentó con melatonina estaban perfectamente ciclados, no había el sueño de 25 horas que iba 1 hora demorándose cada día. Eran perfectamente, se levantaban al mismo tiempo. Igualmente, tratando de abundar en detalles minimalísticos, cuando tiene un paciente que tenga free running y que es ciego, ¿a qué hora del día usa la melatonina? ¿A qué hora del Sí. En primer lugar, nosotros fuimos muy afortunados con ese paciente en que respondió a la melatonina efectivamente. Hay estudios amplios en los cuales hay pacientes que no responden con esta rapidez que nosotros vimos o que no responden simplemente. En ese sentido, yo no perdería de vista el hecho que la melatonina es la hormona de la noche
y por lo tanto, si yo quiero generar un cambio homeostático semejante a la noche, es muy importante darla en la noche normal en que se da la actividad alrededor de ese paciente. Es muy raro que ese paciente requiera estar despierto de día, despierto de noche y durmiendo de día. Así que no creo que haya, que haya dudas en que hay que darlo en el horario de aproximadamente las 7, 8. En este caso sería importante, dado que no hay nada de efecto de la luz en estos pacientes, sería importante asegurarse de que la melatonina producir el adelanto de fase, y para eso lo tengo que dar más cercano a las 6 de la tarde que en el horario nocturno, ¿no? Pero nunca lo daría en la mañana ni en otro momento. Doctor, Existe, sí, sí, César, sí, dale. doctor Cardinali, ¿existe una melatonina mitocondrial y una melatonina cronobiótica? Sí, es así. Yo no he tenido tiempo de entrar en ese aspecto, pero la melatonina circulante es la melatonina producida por la glándula pineal. Prácticamente no hay melatonina de otros lugares, porque en realidad y curiosamente la melatonina está presente en todas las células que tienen mitocondria. Y lo que no sabemos es por qué no sale de la mitocondria. Por ejemplo, el tubo digestivo juega un papel extraordinariamente importante en el microbioma y la sincronización del microbiota con toda esta serie de aspectos neuropsiquiátricos y metabólicos que acompañan a esta realidad de las bacterias intestinales. En cada una de las células de nuestro organismo juega un papel fundamental para defender la mitocondria, pero lo que no sabemos es que la mitocondria está en concentraciones muy altas y no sabemos por qué no sale cuando tendría, diríamos, si yo tuviera que expresarlo en cantidad. Por ejemplo, la melatonina en el intestino está unas 500 veces la concentración que uno encuentra en la glándula pineal, y sin embargo sale muy poco a la circulación. Ese hecho es un hecho muy interesante porque curiosamente yo puedo impactar en esa melatonina intramitocondrial con dosis altas de melatonina, y por eso nosotros estamos planteando muy fuertemente el tema de las dosis altas de melatonina cuando estamos hablando de citoprotección. Yo en esta presentación me he limitado a lo cronobiológico por el título y por el tiempo, pero ese es, a ver, quisiera explicar por qué es así. Tenemos miles de trabajos experimentales en distintos modelos de enfermedad cardiovascular, de enfermedad neurodegenerativa, de enfermedades metabólicas, donde se le administra al animal una concentración determinada de melatonina. Yo me he tomado el trabajo de juntar muchísimos de esos estudios y hacer los cálculos alométricos de cuánto se necesita para llegar a una dosis equivalente en el hombre. Y ahí me he encontrado con una sorpresa, que la dosis citoprotectora está en el orden de 1 a 2, 3 miligramos por kilo de peso de nuestros pacientes. O sea, muy lejos de los 3 a 10 miligramos de los efectos cronobióticos, ¿no? Y por eso nosotros estamos enfatizando muy fuertemente este punto, porque es un punto de aplicación inmediata, por ejemplo, en la neurodegeneración. Cuando uno tiene un paciente con un trastorno conductual del sueño REM, no lo puede dejar ahí, tiene que hacer algo con él porque sabe que en 10 años tiene un Parkinson, o por lo menos tiene chances muy grandes de tener un Parkinson. Entonces, ¿qué hago yo con ese paciente? La respuesta es
todavía no lo tenemos, ¿no es cierto? Estamos tratando en este momento de hacer algunos estudios en ese sentido. No es fácil porque la melatonina no es patentable y no tiene ningún interés para la industria farmacéutica. Pero en estos días que fue el Congreso de Alzheimer en Holanda, se ha hablado mucho de la necesidad de dar estos nuevos medicamentos en las etapas bien iniciales de la neurodegeneración. Y la pregunta que yo hago es, bueno, y si nosotros tenemos los datos muy claramente en la clínica, y aquí hay estudios en este sentido con dosis de hasta 100 miligramos por día de melatonina, que son totalmente atóxicas. Está hecho, hay 2 estudios de escalamiento de dosis con 100 miligramos, hechos uno en Suecia y el otro en Inglaterra, y no hay ningún efecto tóxico de la melatonina demostrable. Pero bueno, esa es otra historia, por cierto, muy interesante. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle respecto del reloj circadiano. Últimamente hay muchos estudios que han mostrado que la irregularidad en los horarios de sueño tiene un efecto muy importante tanto en lo cognitivo como también en lo cardiometabólico. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer, ¿el reloj circadiano es algo que viene dado ya biológicamente bien establecido o es algo que requiere del establecimiento de hábitos para que se consolide y para que se exprese adecuadamente? Esto me No, parece esto muy importante porque cada vez es más un... vemos muchos pacientes con desórdenes en los horarios. ¿Ya? Desde el punto de vista biológico, hay una muy fuerte evidencia de que esto está construido en nuestro sistema biológico, ¿no? Es decir, la evolución del ritmo de 24 horas está presente desde las formas más primitivas de vida. Y eso tiene que ver con esta estructura que yo antes mencionaba. Lo que ocurre es que los hábitos del paciente le dan una particular forma de expresarse ese sistema circadiano. Por eso es que a la larga yo voy a tener que acompañar mi enfoque cronobiológico con un enfoque de marcadores del reloj que hoy por hoy están fuera del alcance de la clínica, que me permitan saber exactamente a qué hora tengo que actuar. En la cronofarmacología, por ejemplo, eso es muy importante, pero es evidente lo que usted dice, en la desincronización circadiana en la enfermedad cardiovascular no es una parte menor, es una parte central de la patología, y para hacer una buena medicina tengo que tenerlo en cuenta. Okay. Por lo tanto, usted diría que un sujeto que tiene, por ejemplo, una irregularidad establecida de su ritmo por factores conductuales, es completamente factible, por lo tanto, reordenar eso. Bueno, ahí usted tiene varias cuestiones. Una cuestión es la exposición a la luz, ¿no? Es decir, buscar la luz de la mañana en algunos pacientes es más que necesaria, y hay que acostumbrar al paciente a que salga de su casa y camine por la vereda soleada, si es posible, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con los hábitos de alimentación, que juegan un papel muy importante, y necesariamente ordenar al paciente es una parte de nuestra terapéutica. No puede ser solamente darle el antihipertensivo y preguntarle de repente cuando se está yendo cómo duerme. El ritmo sueño-vigilia tiene que ser una parte muy importante del diagnóstico en las patologías crónicas que vemos, ¿no? Y no necesito hacer altimetrías, y sino con una buena, diríamos, buen interrogatorio puedo tener el resultado. De acuerdo. Gracias, doctor. Daríamos espacio para una pregunta más porque tenemos al menos dos temas por delante.
¿Podría preguntar una más, Juan? Sí, César, Ya. adelante. Doctor Cardinali, en uno de sus círculos que estaba presentando, la función gástrica estaba elevada cerca de la medianoche. Y esto es cierto, ha sido demostrado científicamente, porque realmente sería un mecanismo de injuria al estómago al momento, cuando el paciente está en una posición reclinada, y en el sueño cuando la producción de la saliva está disminuida y no se puede antagonizar el efecto del ácido regurgitado, por ejemplo. O sea, este dato de la secreción gástrica es muy importante. Ha habido bastante debate con eso, ¿no? Pero hoy hay coincidencia en que ocurre más o menos por el momento que está planteado en esa figura. La importancia del ritmo circadiano en el reflujo gastroesofágico, en general en la patología de tipo inflamatorio, intestinal, es una de los targets que hoy, curiosamente, los gastroenterólogos están empezando a mirar con mucho interés, el uso de la melatonina en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O en el reflujo gastroesofágico, porque la melatonina tiene, además de lo de la microbiota, que juega un papel importante en esto, una regulación, en el caso del esfínter gastroesofágico, de mucho interés, ¿no? Y es antiinflamatorio, así que en ese sentido los aspectos de inflamación también lo hacen de mucho interés. Pero hoy pensar en la patología digestiva sin tener en cuenta los ritmos circadianos es un error también conceptual, ¿no? En este sentido, las distintas tribus de especialistas tienen distintas sensibilidades. Los neumonólogos como ustedes han mirado al sueño muy temprano y lo han considerado seriamente. Otras tribus, al estilo de los cardiólogos, les ha costado más trabajo y recién ahora están prestándole atención al ritmo de sueño-vigilia, y hay otras que son todavía totalmente refractarias. Nosotros no hemos podido penetrar el grupo de oncólogos para tratar de interesarlos en estos temas circadianos que son extraordinariamente importantes para la acción de toda la medicación oncológica, ¿no? Pero es un poco la experiencia de años de estar con esto. Doctor, hay otra pregunta de Daniel Schoenfeld. Daniel, por favor. Sí, ahí me desmuteo. Bueno, muchas gracias, doctor, por la clase que nos ha dado. Yo le quería preguntar, ¿qué pasa con la melatonina en los polos, donde las noches son muy largas y en la otra mitad del año los días son muy largos? ¿Y qué pasa con los trabajadores a contraturno, que muchas veces cambian y la noche, acá donde vivo yo, la principal fábrica tiene trabajo 24 horas y los trabajadores rotan? Entonces, cada 2 semanas trabajan toda una noche y después vuelven a trabajar de día. Sí. Bueno, el trabajo en turnos es un gran tema laboral, ¿no? Lo ideal sería que no existiera, porque las comorbilidades son realmente grandes, demostrables. Hay infinidad de trabajos que indican la peligrosidad del asunto. Cuando no hay más remedio, lo que uno tiene que tratar es que rápidamente esa persona se adapte a la situación de oscuridad, pero allí usted tiene alternativas. Por ejemplo, el personal de salud hace 1 o 2 días y deja de estar en el turno. Ahí no puede hacer ningún esfuerzo en sincronizarlo a la nueva situación. Una persona que hace un turno, 3 turnos, por ejemplo, de 8 horas a lo largo de 3 semanas, cada 2 semanas está en la situación del turno nocturno. Y allí se recomienda tener bastante enfoque con respecto a la luz ambiental a la cual está expuesto,
la necesidad de manejar adecuadamente la siesta previa, etcétera. Eso depende mucho de cada trabajo. Y una situación todavía, bueno, menos traumática en ese sentido, porque el problema es que cuando la persona está en el turno nocturno y usted empieza, el ajuste es como en el caso en el caso de los relojos circadianos, necesita un día por cada hora de diferencia y por lo tanto esa persona recién a los 5 días está más o menos empezando a dormir adecuadamente y en ese momento llega el fin de semana y queda nuevamente desincronizado durante las otras semanas de de turnos diurnos. Entonces, el problema es un problema complejo, no tiene una solución perfecta y es evidente que lo ideal es minimizar el trabajo en turnos, pero una sociedad 24 horas/7 y con una situación como es el trabajo hoy, que casi es como un título de nobleza tener trabajo, evidentemente el problema se hace más grave en ese sentido. Así que lamento no ser preciso, pero el problema del trabajador en turnos es realmente bastante insoluble. Yo le preguntaba, ¿qué pasa si han dosado niveles de melatonina en esos trabajadores? Si hay algún tipo de pico de secreción, si está estable, y lo mismo en los lugares donde hay luz 24 horas, como es en los polos, o noche 24 horas, ¿cómo qué pasa con la secreción? Concretamente en esos lugares que escapan a un parámetro esperable de la luz y de la noche. Es decir, la luz continua bloquea la secreción de melatonina, eso es evidente, ya se sabe muy bien. En el trabajador en turnos, lo que hay es acompañando a la fase de trabajo, el momento en el cual comienza a tener somnolencia, es antecedido por la melatonina que se va moviendo. Pero como es bastante compleja la determinación de melatonina, los trabajos son bastante escasos y en general son de turnos totalmente experimentales, no del ambiente real, no del ambiente naturista, que es el que uno debiera considerar para acercarse a la situación real del trabajador, no en el trabajo en turno simulado de laboratorio. Muy bien. Bueno, Bueno, muy quiero bien. agradecer a Daniel, al doctor Cardinali, por esta excelente presentación. A mí personalmente me queda la sensación de que esto ha sido como una introducción. ¿Ah? Me dieron ganas de saber más sobre el tema. Yo espero que pronto podamos tener otras Muy instancias bien, les donde agradezco mucho la atención y bueno, buenas noches. Muchas gracias, Adiós. doctor. Adiós. Muchas gracias, doctor Cardinali, muy amable. Adiós. Bien, amigos, en el segundo punto de la tabla teníamos contemplado la presentación de los avances que ha habido en el grupo pediátrico de sueño. Para esa presentación le he pedido tanto a Lidiana Ávila como a Elida Dueñas que nos pudieran contar en qué están, en qué van y cómo podemos como departamento apoyar más esa iniciativa. No sé Está si Elida está también, por ahí. está Andrea Parra también, y Elida, Ah, perfecto, del grupo de sueño infantil. perfecto. Así que le dejo la palabra al grupo pediátrico de sueño. Están muteadas, por lo que veo acá las chicas, no sé. A ver, a ver. A ver, Elida, Andrea. Sí, ahí está Elida, ya está, ya está. Ya. Pues en qué vamos con la parte de sueño en ese momento. Realmente pues conformamos un grupo para el taller de ventilación no invasiva que lo vamos a dar
Elida, perdón, disculpa, tal vez empezaste a hablar y estabas muteada y no se escuchó, y de golpe se escuchó taller, y a partir de ahí te escuchamos. Si podrías redondearlo, la parte inicial que no te escuchamos. Ok. Bueno, ¿en qué vamos en sueño en la parte de ALAT? Pues creo que Liliana no está, pero entonces, pues sabemos que en una de los grupos donde se va a hablar de apnea obstructiva de sueño, Andrea Parra tendrá una charla acerca del tratamiento de apnea obstructiva en niños. Y en cuanto a los talleres, pues hay un taller que va a ser simultáneo con el de adulto, que es el taller de ventilación no invasiva, tanto en la internación como en el paciente ambulatorio. Nosotros conformamos un grupo con la doctora María Isabel Escamilla, Vivian Lesque, que será la coordinadora de este grupo, y yo, y tenemos, pues hoy nos reunimos un poco como para organizar el taller, y pues ese taller está en marcha para toda la parte pues, del Congreso. Ahora, hay unas cosas adelante en cuanto a sueño, que ya la hemos hablado con Carlos acerca de hacer unas guías para los pediatras en cuanto al manejo de sueño y en cuanto a algunas rutinas de sueño para que los pediatras las utilicen, y no solamente los pediatras, sino también los neumólogos pediatras, los neurólogos y todos los que estén en ALAT. Entonces, vamos como en eso en cuanto a neumología y sueño en Congreso ALAT. Yo creo que la participación de la parte de neumología pediátrica, pues por lo menos de Colombia van varias personas y veo que de otros países también. Pues esperamos tener una buena acogida en la parte de, por lo menos del taller. Fantástico. Listo, gracias. No sé, Andrea debe saber más qué otras cosas hay en sueño en el Congreso de Neumología, en el Congreso de ALAT acerca de neumología pediátrica, ¿no? Del grupo pediátrico. También me permito recordarte, Elida, que dentro de la línea de trabajo del grupo de sueño está la preparación de un webinar para la segunda parte del año, donde, bueno, aún se está por definir, ¿verdad?, el tema que se quiere abordar. Pero bueno, la idea era poder hablar un poco acerca del sueño infantil, y tal vez podría ser estudios de diagnóstico simplificados en los niños. Pero bueno, todavía el grupo no se ha definido en ese aspecto, pero sí ofrecerán un webinar de pediatría y sueño en la segunda parte del año, aparte del documento guías que estaba explicando claramente Elida recién. Eso forma Pues no, parte de cosas. a mí me parece bien lo de estudios simplificados y oxicapnografía para el webinar. Sería como una buena Sí, posibilidad. sí, sí. Podría De ser un tema acuerdo. interesante. De todas maneras, por supuesto, en ese grupo de sueño que yo acompaño, porque soy el director del departamento de sueño, las decisiones de cómo es los temas puntuales que ofrecemos y que se necesitan hoy por hoy, la ofrecen y la cuentan las pediatras que hacen sueño, ¿verdad? Y estamos siempre buscando eso, ¿no? Necesidades. Y, por ejemplo, este documento, estas guías, son una necesidad del que hace consultorio en pediatría para tener noción del manejo inicial de 8 puntos que ya han definido entre Vivian, Elida y Andrea, para poder encarar este documento. Y lo mismo con el webinar. La idea es tomar un tema útil, simple, menos costoso, con menos espera, y que podría ser un estudio simplificado. Bueno, Elida de esto sabe un rato, así que justamente seguro que se entusiasma con esto. Pero bueno, más allá de eso, va avanzando muy bien el grupo y bueno, hay mucha expectativa en adelante. Andrea Ok, Parra ya gracias, Carlos. había No, Elida, liberado por su favor. micrófono. Andrea, que tú querías decir algo, parece. No, doctor, está perfecto. Digamos, la intervención de la doctora es que no tenía buen audio, pero realmente sí ha sido muy provechoso tener la oportunidad de reunirnos diferentes países. Siempre, digamos que de la mano de la parte
de Colombia con la doctora Elida y de la parte de Argentina con la doctora Vivian, hemos podido liderar muchas cosas, pero nuestra intención es socializar con los pediatras y digamos que más adelante tenemos ciertas expectativas en generar, por ejemplo, una guía de manejo también y habíamos propuesto como un simposio también de integración a terapeutas, a personal de atención, a pediatras para los temas básicos de medicina del sueño. Entonces, digamos que son muchos los proyectos que esperamos seguir desarrollando como en equipo. De acuerdo. Muy bien. Excelente. No sé si hay alguna información más o algún comentario más que quieran hacer los miembros del grupo pediátrico. Bien, si no hay ninguna otra información, nos veremos entonces en Punta Cana. Ahí tendremos oportunidad de conversar también y ver los avances. ¿Les parece si pasamos al tercer punto? Los avances respecto del Congreso de Punta Cana. Gracias, Andrea, y gracias, Elida. Gracias, Elida y Andrea, por la participación. Carlos, ¿por qué no haces un breve resumen de lo que tenemos para Punta Cana? Bien, Tú que estás bueno, más... en Punta Cana, en el Congreso vamos a tener 2 simposios, uno de temas de apnea obstructiva de sueño exclusivamente, primero, que van a ser 4 exposiciones con invitados de toda Latinoamérica, y luego un simposio de ventilación no invasiva y sueño, donde también, en lugar de tener 4, tendremos 3 exposiciones, dado que la cuarta es un espacio que ALAT reservó para poder presentar los trabajos premiados. Tendrán 10 minutos cada uno, son 2 trabajos de la sección de sueño, y uno de adultos y uno de niños, y bueno, ahí en esos 10 minutos van a tener la posibilidad de presentar el trabajo y la gente podrá preguntar. Luego de los 2 simposios, en el simposio de ventilación no invasiva, tenemos un invitado extranjero de una sociedad hermana, CEPAR, nos va a acompañar y a dar una presentación muy importante, el doctor Eusebi Chiner, de la sección de sueño y ventilación no invasiva de CEPAR. Luego de eso tendremos también un taller de ventilación no invasiva de la internación al domicilio en adultos, y otro, como dijo recién la doctora Elida, que acabó de decirlo claramente, en paralelo otro igual para niños, que lo están organizando las pediatras, con detalles puntuales que requieren los niños, como el nuestro, con detalles puntuales que requieren los adultos. Ese taller dura 3 horas, consta cada uno de ellos con unas 3 presentaciones orales pequeñas de 15 minutos cada una, y posteriormente, ahí durante 2 horas, rotaremos en 3 mesas, 3 islas, donde consta una de la ventilación no invasiva de un paciente en la internación, luego la transferencia de ese paciente para ventilar en forma no invasiva en el domicilio, y luego la vuelta al laboratorio de sueño de ese paciente para evaluar su situación clínica, gasométrica, de ventilación, para definir la continuidad, el cambio de presiones, el cambio de modalidad o tal vez la desescalada. En esto vamos a puntualizar. ¿Por qué? Porque en la encuesta, en el cuestionario que también vamos a presentar en el Congreso, los resultados y el análisis estadístico completo del cuestionario que hicimos en centros de sueño y ventilación no invasiva de adultos y de niños en Latinoamérica entre el mes de marzo y de mayo de este año, de los 42 ítems consultados, la ventilación no invasiva en la internación fue donde más hubo un porcentaje más alto de pedido de educación, capacitación y difusión. Cómo hacer BNI en la internación, cómo transferir al domicilio y cómo hacerlo en el domicilio. Por tanto, a partir de estos resultados comenzamos a desarrollar punto por punto, y uno fue el webinar que hicimos de BNI hace 2 semanas. 2, bueno,
va a ser el simposio del Congreso, 3 va a ser el taller de ventilación no invasiva. Por otro lado, tenemos la presentación, bueno, hay 22 trabajos de los 400, 22 trabajos son de sueño, del Departamento de Sueño de Adultos y de Niños, que serán presentados, así que tenemos la posibilidad de poder escuchar la presentación de cada uno de esos trabajos. Recordemos que hay 2 que fueron premiados para hacer también con presentación oral. Utilizaremos el espacio que les dije recién en el simposio de BNI para escucharlos y hacer preguntas al respecto. También hay un simposio que prepara LAT, donde cada país que pertenece a LAT durante 6 minutos van a presentar cuál es la situación actual del diagnóstico y los estudios de sueño en cada país, para poner al tanto la situación. Por otro lado, vamos a tener una reunión del departamento presencial. Nos vamos a poder encontrar, charlar cara a cara, tomar un café, conversar, hablar y ver un poco cómo vamos en este primer año, en esta primera parte de esta nueva administración que estamos tratando de llevar adelante y de ofrecer cosas que van saliendo del pedido de los participantes, de los miembros, o justamente de la respuesta de un cuestionario que se hizo en 13 países de Latinoamérica, que contestaron 13 países de Latinoamérica. Bueno, por otro lado, en el Congreso vamos a tener la posibilidad, aparte en esa reunión que vamos a tener, de hacer propuestas para la segunda parte que va a ser desde el mes de septiembre de 2023, agosto 2024, para el desarrollo de actividades a la altura de lo que consideramos que son necesarias. Para eso, bueno, ahora Juan les va a contar cuál es un poco el proyecto que tenemos acerca de webinars en sueño de adultos. Recién comentamos el de pediatría y ahora viene lo de los adultos que vamos a conversar a continuación. Hasta acá es lo general que hay de sueño. Son varias horas que tenemos, varios encuentros, varias actividades a compartir y bueno, espero que lo podamos disfrutar y podamos entre nosotros generar más propuestas para el año venidero. Juan, adelante, por favor. Bien, gracias, Carlos. Respecto de los webinars que están planeados, hay un webinar al cual yo me he comprometido a organizar y que estoy considerando hacerlo durante el mes de octubre, ¿ya? La fecha se las vamos a comunicar prontamente. Tiene que ver con el tema de trastornos respiratorios de sueño y cáncer, ¿ya? Es un tema que está en la agenda de investigación, está siendo intensamente investigado, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, y es un tema que no podemos obviar, ya dada el tremendo impacto de salud pública que tiene el cáncer de todo tipo en nuestras poblaciones, ¿ya? Yo no sé cuál será la realidad del resto de los países de América Latina, pero en Chile hoy día el cáncer prácticamente es la primera causa de muerte en los adultos entre los 30 y los 70 años, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros ese es un tema de salud pública que tiene una tremenda importancia, ¿ya? Y como en muchas áreas, el tema de la asociación con trastornos de sueño y particularmente con los respiratorios, su análisis, su evaluación, su consideración y su gestión clínica no está a la par con lo que tenemos, con los desafíos que tenemos en materia de salud pública. Así que esa es la razón por la cual vamos a organizar este evento. Lo más probable es que este evento se haga en la primera quincena de octubre, ¿ya? Así que le vamos a comunicar, yo creo que la próxima semana, a más tardar, vamos a comunicar la fecha exacta. Eso es lo que tengo que decir respecto de ese webinar. Del otro webinar, que es trastornos del sueño y enfermedades neuromusculares, Carlos, tú creo que tienes más información sobre eso. Estás con el micrófono apagado. Sigue apagado tu micrófono. Gracias, Eso, perdón, ahora. no me di cuenta, perdón. Digo que luego del webinar de trastornos de sueño y cáncer, encararemos antes del fin de año
un webinar muy interesante donde el doctor César Liendo va a participar exponiendo sobre fisiopatología actual de la hipoventilación alveolar. El profesor doctor Eduardo De Vito va a dar su disertación acerca de las fisiopatología de las enfermedades neuromusculares y trastornos de sueño. Y la querida Mirta Coronel, bueno, será un poco la moderadora y coordinadora para darnos un resumen final de estas presentaciones, dado que los trastornos del sueño en los enfermos neuromusculares es un tema del cual se habla poco, solamente en algunos del momento de la ventilación y de cómo hacerlo, pero no hablamos en sí del trastorno de sueño que tiene un enfermo neuromuscular, por ejemplo, el enfermo con la distrofia de Duchenne progresado en los años, por ejemplo, el enfermo con la esclerosis lateral amiotrófica luego de los 6-7 meses que comienza a estar hipercápnico, hipoventilador y requiere BNI. ¿Qué hacemos con su sueño? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo encaramos? Bueno, este es el objetivo para poder plantear un webinar de este tema. Escuchar al profesor De Vito, escuchar a nuestro querido doctor César Liendo con sus clases de fisiopatología tan claras y tan contundentes que ya conocemos. Así que esta es un poco la idea. Fantástico, yo creo que eso promete ser muy bueno, ¿eh? Ese es un tema de la mayor importancia también, ¿eh? Bien, Y correcto. muchas veces es un desafío clínico muy grande. Muy bien. Sí. Así Bueno, es. mira, Carlos, te propongo que demos espacio para preguntas para los colegas y también para los varios. A lo mejor hay otros temas que alguien quiera plantear o proponer. Yo creo que hay que Adelante, dejar el espacio. adelante, cómo no. Por favor, colegas, el espacio está abierto. Sí, César. Justo con Carlos estábamos comentando, existe una doctora en la Universidad de Minnesota que es venezolana y que es pulmonóloga pediatra y bueno, es fluente en español y ella tiene una clínica neuromuscular, digamos, cada semana ven a los pacientes y ese es prácticamente su hobby dentro de la especialidad, es digamos, el manejo de los pacientes con enfermedades neuromusculares desde el punto de vista del sueño y desde el punto de vista pulmonar. Si es que desean expandir las alas del conversatorio a la parte pediátrica, yo la podría conversar. Mi hija se ha entrenado ahí y la conozco a la doctora a través de esa actividad. De manera, si ustedes desean, podría yo conversar con ella. Sería estupendo, César. Ya, Bárbaro, excelente. sí, Vamos a hablar de todas con las maneras. pediatras para que Sí, se sumen y entonces poder hacer entonces un webinar de sueño y enfermedad neuromuscular de adultos y de niños. Un gran webinar sí, donde vamos a sí. necesitar obviamente más tiempo. Bueno, se pedirá más tiempo a ALAT para que podamos exponer todo este material y estos temas que a mi entender son de mucho interés. Sí, ahí acaba de comentar Andrea en el chat Sí, que le parece estupendo, que muchas gracias que se pueda hacer asociado. ¿Ya? qué grande, Andrea. Fantástico. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo Mira, se Gracias. llama la persona, doctor? Es la doctora Molero, Molero, es el apellido. O sea, yo le puedo mandar, voy a conversar con ella para ver si es que podría. Más o menos quisiera saber en qué época del año iba a ser la charla, porque muchas veces tienen para que ella vaya guardando el tiempo para presentar su charla. Y bueno, no sé si es que me va a decir que sí o que no, ¿no? O sea, yo calculo que de acá a unos 2 o 3 meses se hará esa charla, me imagino. Bueno, Carlos, sí, sí. más o menos en qué época estimas tú que se podrá concretar ese webinar. Bueno, yo creo que el webinar de enfermedades neuromusculares, la idea era hacerlo
entre la tercera y cuarta semana de noviembre de este año, que sería aproximadamente ya en el cierre del año. No pongo diciembre porque diciembre se nos van a presentar cosas, entonces mejor jugar con noviembre. Nosotros tenemos en la primera semana de noviembre la fecha puesta para el webinar de pediatría, eso ya fue definido por los pediatras. En octubre, este webinar que acabaste de contar de cáncer, creo que para tercera o cuarta semana de noviembre sería un buen momento para poder hacerlo. Ya, de acuerdo. Sí te quiero mencionar de que el Congreso del Hacer Chile se hace en la semana del 26 de noviembre, que viene Ok. siendo la última semana, para que lo tengas presente. Bueno, entonces Ya. trataremos de ir a la tercera semana de noviembre, que estaría alrededor entre el 15 y el 20, como para dejar el Perfecto, espacio para el Congreso chileno, por supuesto. Sí, sí, ningún perfecto. problema. Pero primero esperemos que César confirme de hablar con la médica que conoce, luego que presentaremos esto al comité de pediatría para que Élida, Vivian, bueno, Andrea, Claro. todos lo piensen, lo vean y podamos entre todos diseñarlo. Vamos por partes. Diría que Mira, primero aquí, César converse y luego hablamos con las sí. pediatras. ¿Les parece? Mira, aquí Andrea pone en el chat de que Sí. el 7 de noviembre es el de pediatría. Sí, sí, es el cierre. Ya está ¿Ya? cerrada esa fecha. Ese es el Mm, webinar de pediatría y sueño, que no tiene que ver con ya, esto. Webinar aparte. ya. Quizás sea de Ah, estudios perfecto. simplificados o quizás sea de estudios diagnósticos. No, no está definido para nada, ¿eh? Simplemente fueron conversaciones, temas que se hablaron en el chat. Buscar algo, como dijeron las chicas, bien sociable, Perfecto. bien simple, necesario, fácil, económico, sin tanta espera, como puede ser un ejemplo, la poligrafía. Punto, no. Perfecto. Oye, Mirta también comenta en el chat de que el 51º Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria es el del 23 al 26 de noviembre. ¿Ya? También importante considerarlo. Se te fue el audio, Carlos. No, no se escucha. No, no te escuchamos. No te escuchamos. No sé qué pasó. Ya. Está bien. Carlos, te perdonamos solo porque estás ahí a 1 metro de las playas más fabulosas que se conocen. ¿Ah? Perdón por la infidencia, disculpa. Bueno, amigos, colegas, si no hay otro tema o alguna otra acotación, El, estaríamos el, dando por el, terminada nuestra reunión. el doctor Rey de Castro también estaba interesado en presentar Sueño en Altura, Ah, ya, que era otro tópico que podría cautivar importancia. sí, perfecto. Sí. Carlos, sigues muteado, sigues sin audio. Puede escribir. Escribe, Carlos, ahí tienes el chat. Dice Carlos que con Jorge Rey de Castro quedamos en la charla de Sueño de Altura para una reunión de departamento en septiembre. Se va a presentar en la reunión de septiembre. Perfecto. Listo, Carlos. Muy claro. Muy bien, colegas. Creo que hemos tenido una reunión fantástica, productiva, y creo que vamos avanzando poco a poco. Bueno, no nos queda más que agradecerles en nombre del Departamento de Sueño
y de nuestro director que se ha quedado mudo. Agradecerle también, bueno, fantástica la presentación del doctor Cardinali, ya, magnífica, ya. Y bueno, despedirlos, que te pasen una buena noche y tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, chao. Listo. Buenas noches, gracias. Buenas noches.